Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. En audiencia, juez Kevin Castell programa juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández para el 18 de septiembre. Ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, también iniciará juicio el 18 de septiembre por decisión del juez Castell. Comisión de alto nivel de los Estados Unidos anuncia millonario apoyo para Honduras. Muy buenas noches, Honduras. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión estelar. Llegamos al martes 10 de enero de 2023, listos para llevar hasta sus hogares la información, también a través de nuestros portales www.canal11.hn y las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Iniciamos las informaciones, pero antes más de nuestros titulares. Persisten las diferencias entre las bancadas del Congreso Nacional ante la discusión del Presupuesto General de la República 2023. Fincas de arroz y maíz podrían desaparecer por altos costos de producción en estos granos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, precisamente este día se ha desarrollado audiencia programada por el juez Kevin Castell en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. A continuación, le damos a conocer el paso a paso de lo que ha sido esta audiencia en la que se ha establecido una fecha para el inicio del juicio el 18 de septiembre de este año 2023. Este lunes, pasada la 1 de la tarde, inició en Nueva York la tercera audiencia contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la cual trasladaron el juicio para el 18 de septiembre del corriente año. Hernández fue custodiado hacia su silla por agentes Marshall, tomó asiento, tocó el micrófono que tenía delante, emitió un pequeño rebuzno, tapó el micrófono para hablar con el abogado a su lado y posteriormente inició el proceso. Todos de pie. Defensa. Por Juan Orlando Hernández Alvarado. Tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo. ¿Estados Unidos está pidiendo un aplazamiento? Estamos de acuerdo con la defensa en que es apropiado. ¿Por qué es apropiado aplazar, según la Ley de Procedimientos de Información Clasificada? No hemos estado coordinando con partes del gobierno que dicen que necesitan más tiempo para presentar sus declaraciones hasta el 17 de marzo. ¿Entonces qué? Esperamos las secciones 5 y 6 del litigio CIPA. ¿Por qué no puede mantener la fecha del juicio del 24 de abril? ¿O solo hace unos días? Por la cantidad de litigios clasificados, comprimir puede ser demasiado agresivo. No podemos ahondar en ello en esta audiencia. ¿Podríamos enviar una carta? Podría haberlo hecho antes de hoy. Tengo mucha disponibilidad. Puedo decir que regrese a las 4 de la tarde hoy o mañana a las 10 de la mañana. Podríamos hacerlo mañana. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal un juicio conjunto con Bonilla el 18 de septiembre? Nos iríamos por separado. Eso es lo que suele suceder en los casos de conspiración. No he visto la información de CIPA. Ese es el tema seminal para nosotros.
Está diciendo que ninguna fecha funciona. Su carta dice julio o agosto. El problema es Zipa. Pero usted dijo julio o agosto. ¿Por qué el volumen de Zipa no afecta eso? No sabemos el volumen. Voy a esa cárcel 5 días a la semana para repasar el descubrimiento que tenemos. Pronto obtendremos 3.500 medios. Entonces es la Zipa. Entonces, ¿me está pidiendo que anule la fecha del juicio y no otra más? Sí. Una moción de separación podría presentarla en los próximos 30 días, ¿verdad? Sí, este proceso de investigación de información clasificada es muy complicado. Recibí en el correo, ayer de Washington, una carta pidiéndome que me tome una huella digital, pero ya lo hice. Salió del jardín izquierdo. El gobierno dice que están hablando con otras agencias. ¿La DEA? ¿La CIA? No dimos nuestro consentimiento a la fecha del 17 de marzo. ¿No depende todo esto de ellos? No estoy en condiciones de responder a eso. No he tenido problemas de demora en otros casos de Zipa. Voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una separación en los próximos 30 días? Sí. Estados Unidos responderá en 21 días. Voy a poner una orden en el expediente. Voy a escribirle al gobierno sobre actividades del gobierno hondureño que dificultan que el abogado defensor hable con ciertas personas. Eso crea un problema para una defensa eficaz. Vamos a pedir para que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos lo haga más fácil. Tenía un oficial listo para testificar sobre un tema de la Cuarta Enmienda, muy destacado, sobre un incidente que no ocurrió y que se describió en el juicio de Juan Antonio. El gobierno de Honduras ha estado poniendo trabas a nuestra defensa. ¿Qué agencia estadounidense está influyendo en la relación? ¿La CIA o la DEA? Esta persona estaba muy dispuesta a ser entrevistada por mí, pero ahora se lo dijo a la familia y solo con orden de un juez. ¿Un juez hondureño? Sí, ordena algo. Asumo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le informará al gobierno de Honduras. No creo que el actual gobierno hondureño ignore a su señoría juez Castle. Otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre del 2023 y excluyo el tiempo de la ley de juicio rápido hasta entonces. Alineo los aplazos de la moción con el juicio del 18 de septiembre con la audiencia final previa al juicio en julio. Siempre sobre este tema, los abogados en Estados Unidos no descartan que la Fiscalía solicite a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández que se declare culpable y trabaje en una negociación de pena. Tras la reprogramación del juicio en contra del exmandatario hondureño, expertos en materia internacional aseguran que son 3 los probables escenarios que se pueden derivar tras esta cita judicial, una propuesta de la Fiscalía para la defensa y que se vayan por una pena mínima si fuera el caso, la defensa peticionar desestimar el juicio o que se realice juicio y la selección de un jurado. Por lo tanto, pueden peticionarle a la defensa que si están de acuerdo con una mínima sentencia en el caso de 1, 2, 3, 4 años para que se pongan de acuerdo y, por supuesto, finalice el juicio. Ese es uno de los primeros escenarios. El segundo escenario es que la defensa puede presentar una moción para desestimar el juicio. Por otra parte, la defensa también tendrá acceso a presentar mociones para solicitar que el juicio se lleve a cabo antes del mes de septiembre y además que los representantes legales puedan revisar las evidencias con un tiempo prudente. Pueda revisar la evidencia material, circunstancial, evidencia de video, de cámaras y de fotografías, entonces automáticamente pueda tener el tiempo de revisarlo y que no exista ninguna oposición de la Fiscalía. Para el exagente de la DEA, Mike Vigil, este retraso no incidirá a favor de Hernández, pese a que su abogado Raymond Colón argumenta que no ha tenido acceso a la carga probatoria con la que cuenta la Fiscalía. Como ha dicho miles de veces, el gobierno no va a hacer una acusación formal si no existen evidencias contundentes. El aplazamiento no tiene nada que ver. Esta fue la tercera audiencia del expresidente hondureño, quien es acusado por varios delitos de tráfico de droga y de ser encontrado culpable podría enfrentar varias cadenas perpetuas. Gisela Calix, 11 Noticias. El abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, se refiere a la audiencia de hoy y los medios de prueba clasificados en el caso. Bueno, lo que pasó es que el juez inició el proceso con un contrainterrogatorio, ¿no?, de la Fiscalía, porque ellos eran los que pidieron
aplazar la fecha para someter una moción bajo CIPA, ¿no? El acto de información clasificada, o el acto que protege, ¿no? la información clasificada que yo pedí, que no se pidió en el caso de su hermano Tony Hernández. Es un proceso que es bastante largo y ellos pidieron esa fecha que se aplazara para el 17 de marzo. Para hacer un cuento bastante breve, ¿no? Él actualmente le permitió que sometieran esa moción para limitar o prevenir que nosotros veamos todas las pruebas con las condiciones que le han puesto la CIA y la DEA, y lo propuso para el 17 de marzo. Yo me opuse inicialmente, pero obviamente el juez le estaba haciendo preguntas. Ahora lo que está haciendo el juez ahora es que le pidió que mañana tuvieran una conferencia ex parte sin la presencia mía, que yo me voy a oponer también, porque tengo el derecho bajo de esa sección, CIPA 2, la sección 2, tengo el derecho de estar enfrente de ese juez. Ahora, esa información es la información que él le pidió con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, y no le querían decir porque era algo que estaba clasificado. Yo le dije al juez, bueno, esto es bien complicado, su señoría, ¿y cómo se puede garantizar que nos van a dar esa información el 17 de marzo cuando no nos han dicho quién es que no está dando la información? Primero, que hay un conflicto. Es obvio que la CIA no la quiere revelar al Departamento de Justicia para que nos den a nosotros información que puede ser dañina a individuos como efectivos o agentes que han reclutado en Honduras, que ayudan a la CIA, pero que también que es un proceso complicado, donde se tiene que analizar las pruebas que la CIA le va a dar. Y no son pruebas en este momento, es información, ¿no? Y este día también el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, también conoció del juez Kevin Castle la fecha en que comenzará su inicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que coincide con la estipulada para el expresidente Juan Orlando Hernández. El 18 de agosto de 2022, Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, cuya declaración jurada mostró su afirmación de no tener activos a pesar del presunto narcotráfico, fue procesado en el caso Juan Orlando Hernández en el Tribunal de Magistrados para procedimiento celebrado ante la jueza magistrada Bárbara C. Moisés. Declaraciones presentadas por Juan Carlos Bonilla Valladares ante los cargos de facilitar el tráfico de cocaína, uso de violencia, incluido el asesinato para proteger a una cúpula de narcotraficantes políticamente conectados, incluidos Juan Antonio Hernández y Juan Orlando Hernández, declarándose no culpable. Bonilla compareció ante el juez Castle este día y se fijó la fecha del juicio para el 18 de septiembre. ¿Alguna moción? No, juez. Entonces fijaré una fecha para el juicio. Consolidaré a ese acusado con el juicio de Mauricio Hernández Pineda el 18 de septiembre de 2023. Ambos estaban con la Policía Nacional de Honduras. Se acerca una moción de la sección 4 de CIPA, información clasificada. Entendemos que el abogado está solicitando autorización para ver. El acceso a la información CIPA, Ley de Procedimientos de Información Clasificada, se resuelve, barajó, con la incorporación de una nueva abogada, experta en información clasificada de la CIA. Y abogados en Honduras aseguran que los juicios de los extraditados en los Estados Unidos continuarán aplazándose porque se le va a dar prioridad al del expresidente Juan Orlando Hernández. Luego de conocer que el juez Kevin Castle aplazó el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández para el 18 de septiembre del presente año y realizarlo en conjunto con el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y Mauricio Hernández, expertos consideran que el juicio de Bonilla continuará aplazándose por más tiempo, debido a que el blanco para la Fiscalía es Hernández. Más que todo, el juicio del Tigre Bonilla puede lograr a tener otra fecha, o puede lograr a tener otro resultado que no necesariamente tiene que ser con la celebración del juicio. No creo que la Corte esté en la capacidad de tener dos jurados, uno en la mañana y otro en la tarde, para un caso tan importante como es el caso de Juan Orlando Hernández. El anuncio emitido ha generado diferentes opiniones. Hay quienes consideran que es una jugada por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en vista de que en ambos casos las pruebas a presentar serían las mismas.
Consideramos nosotros que es un ahorro procesal, no solamente para la Fiscalía, sino que también para el juez y para el jurado, que va a ser designado en su momento procesal oportuno, para que se conozcan el mismo día todos los hechos y circunstancias que han venido conociéndose desde cuando fueron denominados como una organización criminal violenta y dedicada al tráfico de drogas. Por otra parte, hay quienes son del criterio que el juicio en contra del Tigre Bonilla es un escenario difícil de visualizar debido a la forma en que avanza su proceso. Porque una cosa es lo que una persona dice y otra cosa es lo que se acredita en un juicio y otra muy distinta a la que tiene el juez. Bonilla está acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, transportar, poseer y usar ametralladoras y dispositivos destructivos para supuestamente proteger grupos de narcotráfico. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y el juez Kevin Castle determinó celebrar el juicio del presidente Hernández y Juan Carlos el Tigre Bonilla en la misma fecha, pero la defensa del exmandatario presentará una moción para separar los juicios. El juez Kevin Castle aplazó el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández para el 18 de septiembre, el mismo día del juicio del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla. En audiencia de hoy, el juez hizo la propuesta ante la solicitud de aplazar el juicio programado para el 24 de abril del 2023 por parte de la defensa del exmandatario. ¿Qué tal un juicio conjunto con Bonilla el 18 de septiembre?, dijo el juez a la defensa del expresidente. Además, Castle confesó estar perplejo por la misma petición de la Fiscalía, quien compartió con la defensa del exmandatario de aplazar el juicio para otra fecha. En ese sentido, el togado tomó la determinación de hacer ambos juicios el mismo día. La defensa de Hernández alegó que necesitaba tiempo para analizar los documentos clasificados de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, conocida por sus siglas en inglés como CIPA, y que presentará una moción para separar su juicio del proceso del Tigre Bonilla. El expresidente hondureño compareció por tercera vez frente al juez Kevin Castle en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por delitos relacionados al narcotráfico en el juicio. Este es un informe para 11 Noticias. Y para hoy se tenía agendada la audiencia de evacuación de medios probatorios para el extraditable midense Okelly Martínez. Sin embargo, esta se celebrará mañana a las 3 de la tarde porque aún no se ha completado la información de los juzgados a los que se ha solicitado los datos del imputado. Esta audiencia no se pudo llevar a cabo debido a que todavía hace falta que se envíe información de diferentes juzgados al juez de extradición de primera instancia. Se han convocado a las partes para mañana a las 3 de la tarde, donde se espera que se desarrolle de manera normal esta audiencia, que es de presentación y evacuación de medios de prueba. Y es que el ciudadano midense Okelly se le supone responsable de 2 cargos. El primero, participar en conspirar para importar al territorio de los Estados Unidos una sustancia controlada, fabricar y distribuir dicha sustancia controlada. Y el segundo cargo, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con el cargo de tráfico de drogas. El gobierno de los Estados Unidos anuncia millonario apoyo al gobierno de Honduras en diferentes áreas luego de la reunión de alto nivel entre la presidenta Xiomara Castro y la Comisión de los Estados Unidos que llegó al país. Una comisión al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos y las autoridades nacionales, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, se reunieron este día en Casa de Gobierno, donde desarrollaron una agenda amplia de trabajo relacionado al respeto y violaciones de los derechos humanos, gobernanza, inversiones, seguridad, cambio climático, el combate a la corrupción, entre otros temas. La presidenta Xiomara Castro, consciente de la realidad que vive el mundo entero, la economía mundial, los retos y desafíos que tiene esta economía que vienen a impactar a nuestra economía aquí de nuestro país, ha decidido firmemente empezar a construir un diálogo estratégico con países amigos. En esta ocasión con Estados Unidos, desde el principio de mandato, que se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris.
En esta reunión se determinó un fuerte apoyo por parte del gobierno norteamericano a Honduras por $33 millones para transformar el sector educativo, $10 millones en apoyo al sector agrario y la devolución de más de $1 millón incautados en aquella nación del norte a personas ligadas en actos de corrupción y una fuerte inversión con el sector privado. Estados Unidos se enorgullece de ser el principal donante internacional de Honduras, así como su principal socio económico, comercial, de desarrollo y de seguridad, y estamos comprometidos a profundizar nuestra asociación. Juntos estamos construyendo un mejor futuro para los hondureños a través de una nueva alianza financiada por $33 millones para aumentar el acceso a una educación básica segura, relevante y de calidad. La inclusión de Honduras en la iniciativa de llamado a la acción de Estados Unidos, que entrega $3.2 mil millones en inversión del sector privado destinados a todo el norte de Centroamérica, incluida Honduras, $10 millones en asistencia estadounidense para aumentar la productividad agrícola y la transferencia al gobierno de Honduras de más de $1 millón en activos decomisados, lavados en los Estados Unidos para ser devueltos al pueblo de Honduras como parte de una nueva transferencia de activos decomisados. Para el gobierno de la presidenta Castro, esta ha sido una reunión fructífera y solo demuestra que las relaciones entre ambos países se mantienen intactas y que marchan por buen camino. Agradecemos enormemente este diálogo estratégico que tiene resultados muy importantes para nuestro país en aras de la búsqueda de esa relación permanente con socios estratégicos para Honduras que ha fijado la política exterior de la presidenta Xiomara Castro, una política abierta, una política franca y una política digna en beneficio del pueblo hondureño. También se revisó el memorándum de entendimiento y cómo marchan las conversaciones con las Naciones Unidas para la traída de la CICI al país, para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras. Esta comisión del gobierno estadounidense se estará reuniendo en las próximas horas con la empresa privada, la sociedad civil, estudiantes y el sector obrero en la ciudad de San Pedro Sula. René Amaya, 11 Noticias. Urra Seya, que es la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, pongan atención a lo que dijo. Estados Unidos, principal colaborador y donante para Honduras, dijo. Bueno, ojalá que nos donen más, porque no es que nos han donado mucho a lo largo de los años los gringos, pero ojalá que apoyen a este país, lo necesitamos. Sobre esto, ¿qué piensan diferentes sectores sobre esta reunión del gobierno de Estados Unidos y la presidenta Xiomara Castro de Honduras y su equipo? Las reuniones de la comitiva de los Estados Unidos, encabezada por la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, y la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y la embajadora Laura Dogu, con la presidenta de la República, Xiomara Castro de Celaya, y otros funcionarios, deberán ser provechosos para Honduras y haya más apoyo para temas sensibles del país. De que se mantenga con un respeto al Estado de Derecho, lo cual no siempre ocurre, y claro, hay preocupación en Estados Unidos, pues, porque se respeten derechos humanos. Parte de la discusión es lo relacionado a la migración, que según estudiosos, el año anterior dejó 109,000 deportados, mientras por el territorio hondureño se reportó el tránsito de más de 185,000 migrantes. Eso deberá propiciar un trabajo entre ambos países, porque esas personas van con el objetivo de llegar a la nación del norte a toda costa. De los registros de Estados Unidos, la población de hondureños, de origen hondureño en Estados Unidos, es la que más ha crecido en la última década, comparado con El Salvador y Guatemala. Sin duda, el empresariado hondureño ve con amplias expectativas este tipo de encuentros, y más cuando se ha prometido en el reciente pasado la llegada de empresas de ese país a Honduras. Por ejemplo, la señora vicepresidenta de Estados Unidos, doña Kamala Harris, había tenido ya la seguridad, entiendo que de 32 grandes empresas norteamericanas para invertir en Honduras. Otro tema que deberá ser una prioridad es el apoyo a la Secretaría de Seguridad para que los índices de violencia sigan a la baja, tal y como ha ocurrido el año anterior, según los entendidos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, cambiamos de tema. Diputados de Libre insisten que la oposición no tiene voluntad para elegir una Corte Suprema de Justicia idónea a los intereses del país. Sigue la polémica. Fernando, en el Congreso.
El diputado de Libertad y Refundación Juan Barahona se mostró preocupado este día al observar complicado el proceso para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia confiable, ya que las bancadas de oposición no demuestran voluntad de querer lo mismo, lo que podría traer graves consecuencias, como que continúen los magistrados actuales. Difícil con la posición que tienen las bancadas de oposición en el Congreso Nacional, veo difícil que hayan acuerdos para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, una corte de 15 magistrados y magistradas que respondan a los intereses del pueblo hondureño. Los nacionalistas por su parte son del criterio que Honduras es expectante y nota claramente que es el partido de gobierno el que se muestra cerrado a sus posiciones impositivas. Bueno, mire, si lo dice el compañero que está en el gobierno, obviamente todo lo que va a decir es despotricar contra los partidos de oposición. Lo real y verdadero es que nosotros tenemos que apegarnos a la lista de los 45 nominados que envía la Junta. Los liberales aseguran que ellos desde un principio han aprobado el proceso y mientras todo sea por el beneficio de Honduras, lo seguirán apoyando. Una vez que esa labor llega al Congreso, es el listado, entonces ya comienzan las fuerzas políticas a hacer sus propias valoraciones para escoger una Corte Suprema de Justicia al servicio de Honduras, que respete el marco jurídico, que respete la Constitución de la República. El próximo 25 de enero los diputados tienen la gran tarea de dejar sus diferencias políticas a un lado y ponerse de acuerdo para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia más idóneos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Siempre sobre este tema, los diputados del Partido Nacional temen que el día de las elecciones de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia se desate un caos en la Cámara Legislativa. El diputado nacionalista Jorge Zelaya es del criterio que el próximo 25 de enero que se elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional y ante la advertencia de los dirigentes del Partido Libre, los cuerpos de seguridad del Estado deben crear varios anillos para evitar que se generen hechos violentos, debido a que ante el temor muchos diputados normalmente andan armados, al igual que sus guardaespaldas o la seguridad privada, y se podría generar una afrenta y dejar consecuencias. Y mire, yo conozco compañeros, sobre todo de todos los partidos que están ahí, que andan armados, es decir, y a veces es comprensible porque viven en el interior del país. Pero los diputados del Partido Libre aseguran que esto no sucederá porque sus bases, si llegan al sitio, lo harán de manera pacífica. La seguridad va a estar la seguridad protocolaria que siempre ha existido cuando inicia una legislatura. No va a haber ningún tipo de disturbios. En tanto, expertos en seguridad expresaron que las autoridades policiales y militares deben salvaguardar la vida de cada hondureño, no solo porque existan este tipo de amenazas, sino porque es un mandato constitucional. Y la expectativa que tenemos nosotros los hondureños de que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén en el marco de lo que manda la Constitución. Autoridades de la Policía Nacional afirmaron que ellos son garantes de mantener el orden y la estabilidad social, por lo que estarán atentos a que nada vaya a ocurrir. Para poder implementar acciones y estrategias en el tema de prevención. Gisela Calix, 11 Noticias. En el marco de la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia, la bancada nacionalista ha exigido a los entes de seguridad del Estado tomar acciones para resguardar las instalaciones del Congreso Nacional y así evitar lo que sucedió en el nombramiento de la Junta Directiva del Congreso Nacional. El presidente del Partido Liberal de Honduras ha salido al paso y ha manifestado que ellos tendrán que tomar acciones ante el llamado de Libre. Bueno, pues en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Si ya dijeron que van a llevar, pues veremos qué hacemos los otros partidos para hacer lo propio. Y el presidente del Comité Central del Partido Liberal del Consejo Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, manifestó este martes que el tiempo ha dado la razón y ha demostrado que hoy en día ellos son la verdadera opción para los hondureños, dice Gianni, tomando en cuenta desde un punto de vista el horrible pasado con los nacionalistas y mal primer año de gobierno de Libertad y Refundación. Miren, el Partido Liberal se está convirtiendo en una tremenda opción para Honduras. Ante el fracaso del Partido Nacional después de 12 años y ante la desilusión que se ha causado en este primer año de este gobierno,
surge la alternativa del Partido Liberal y esa coyuntura, si este partido hace las cosas bien, si estos alcaldes que están aquí hoy acompañándonos, estos diputados que están aquí acompañándonos hacen las cosas bien, eso se va a convertir en una oportunidad para el pueblo de Honduras y para el Partido Liberal que está para servir al pueblo de Honduras. Y el alcalde de San Pedro Sula nuevamente se ve envuelto en polémica. Asegura que su vicealcalde, Omar Mengíbar, es un haragán y que no trabaja por la ciudad. Después de las reacciones que brindara el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar, a una radio donde manifestó que existen diferencias personales con el edil, este último dijo que el vicealcalde es un haragán y que brilla por su ausencia a reuniones de vital importancia para la ciudad. 50% de la administración de la Municipalidad de San Pedro Sula le pertenece a Libertad y Refundación y el otro 50% lo manejamos nosotros, el Independiente. Pero nosotros tenemos sesiones de trabajo todos los lunes a las 5:30 de la mañana con distintos gerentes, incluidos los de Libre y del Independiente. Pregúnteme usted, ¿a cuántas sesiones de trabajo ha ido el señor Mengíbar? A ninguna. Entonces, ¿cómo puede haber una buena relación de un hombre trabajador con un hombre haragán? No puede haber. El vicealcalde, al ser consultado por lo que dijo el alcalde sanpedrano, solo se limitó a informar que no caerá en el juego de palabras que se ha vuelto en un viacrucis desde que están gobernando la capital industrial, con más polémicas que obras. Mire, yo ni siquiera me voy a postular ni para alcalde, ni para diputado, ni para nada. Y haberme metido a esto, andar en esto, me obliga a mí a descender a su nivel. Los empleados municipales que son parte del Partido Libertad y Refundación y que dirigen algunas gerencias informaron que ellos cumplen con el papel laboral y lo político es cosa aparte de sus líderes. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y persisten las diferencias entre las bancadas de los partidos políticos también para aprobar el Presupuesto General de la República 2023. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, manifestó que desde esa bancada van a proponer mañana miércoles, al retorno a las sesiones, que no se discute el Presupuesto General de la República hasta que haya sido elegida la nueva Corte Suprema de Justicia. Es para evitar la tensión que se ha venido generando por la discusión del presupuesto el año pasado. ¿Podría esto afectar también el proceso de la Corte? Por supuesto. Y lo que quiero es quitar de la mesa obstáculos. Por otro lado, desde el oficialismo aseguran que no pueden seguirse demorando en aprobar un presupuesto que tiene parado varios sectores, que lo espera con ansias, por lo que ya han realizado los acercamientos necesarios. Una situación no tiene que ver con la otra, es parte cuando se denunciaba que había diputados de otras bancadas que estaban condicionando el acompañamiento al presupuesto, era precisamente por situaciones como esa. Mientras tanto, desde el Partido Liberal consideran que esta sería una buena opción, pero también dan a conocer que ya han llegado a acuerdos y están listos para aprobar el presupuesto. Creo que la posición del Partido Liberal de Honduras ha sido clara desde el comienzo. Ha sido una lucha que se ha tenido que hacer porque es en beneficio no solamente del pueblo hondureño, sino también de las 298 municipalidades del país. Los nacionalistas aseguran que Libre no les ocupa para esta votación, pero sí es necesario aprobarlo rápido. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y ante la oposición de empresarios para la compra de 450 megas de energía, las autoridades aseguran que el proceso será transparente. La compra de 400 megavatios de energía eléctrica para enfrentar la demanda nacional ya genera polémica en Honduras, luego que en un mensaje publicado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés recomendara priorizar las ofertas de la matriz renovable antes de acudir a los insumos importados, una posición muy acertada pero con otro agregado, aseguran representantes de los trabajadores de la ENE. Entonces nosotros sí creemos que deben haber aquí licitaciones transparentes y darle oportunidades a todo el mundo para que entre más demandas hay, entre más ofertas hay, entonces se pueda elegir el precio más competitivo en el mercado regional y en el mercado nacional. Para algunos expertos, lo más importante es que se concrete el proceso en vista que él mismo lleva más de 2 años de retraso, lo que a su vez genera trastornos en el sistema productivo del país.
Históricamente el país ha carecido de la capacidad de planificar en el marco de la optimización y pareciera que este proceso de contratación de 450 megas va por la misma línea. Desde la Comisión Reguladora de Energía han reiterado que es compromiso del gobierno realizar una compra transparente y con precios justos para los abonados. Y en ese sentido, nosotros tenemos fe en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con esta nueva administración, va a sacar el contrato de adjudicación del suministro de los 450 megas impolutamente. De acuerdo a las autoridades de la CRE, el proceso de licitación podría concretarse antes que finalice el presente año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Los miembros del Consejo Hondureño de la empresa privada han dado a conocer la nueva tabla de pagos de impuestos sobre la renta para los obligados tributarios en base al nuevo índice de inflación publicado por el Banco Central, quedando de la siguiente manera. Personas naturales con ingresos anuales hasta 199.000 empiras quedan exentos de pagos. De 199.000 a 303.000 empiras pagan el 15%. A 199.039.47 en 2023, lo que indica que las personas ocupadas con un ingreso mensual equivalente a 19.919.96 lempiras durante el año 2023 estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta. Este aumento representa un incremento neto de 17.764.91 lempiras. Por otro lado, los altos costos en los insumos y el abandono en el que mantienen las fincas los productores de arroz y maíz podrían desaparecer. Los altos costos de los insumos agrícolas y la falta de incentivos que han enfrentado durante los últimos gobiernos podría llevarles a desaparecer dentro de pocos años, advierten representantes de los productores de granos en Honduras. El productor está desincentivado, desmotivado por muchas razones. Los altos costos de producción, principalmente los fertilizantes y los pesticidas, el cambio climático que ha venido a afectar mucho. Este año fue por exceso de agua. Entre los rubros más afectados se han declarado la producción de arroz, cuya población de productores pasó de unos 3.500 a tan solo 800, y en el caso de los productores de maíz, de momento no se ha logrado cuantificar de cuántos de ellos se han retirado del rubro. El 82% de nuestros productores ya desaparecieron del campo, se retiraron del campo. ¿Cuánto significa esto? Mire, teníamos 3.341 productores. Hay menos de 650 en este momento. Desde las diferentes instituciones gubernamentales aseguran que sí hay pleno conocimiento de la dura realidad que enfrenta el sistema productivo nacional, pero se trabaja en un plan orientado en buscar su recuperación. Por lo tanto, el éxito de la coordinación entre estos 4 entes que forman el sector público agrícola permite que haya una política agraria coherente, articulada con las políticas plasmadas en el plan de gobierno, con el objetivo de reducir la pobreza y reactivar el agro. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Un joven estudiante de periodismo fue vilmente asesinada, es mujer ella, de varios disparos en la colonia Izaguirre de Tegucigalpa. En un atroz hecho violento, una fémina perdió la vida por impacto de bala en la colonia Izaguirre de Tegucigalpa. Se trata de Estefanía López, de 27 años de edad, madre de 2 niños y pasante de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La joven se convierte en la 8ª mujer a quien se le arrebata la vida de forma violenta en lo que va del 2023. Aparentemente, esta joven residía en esta colonia de los Estados Unidos, en las cercanías de la San Miguel, y que fue raptada en un vehículo tipo turismo color blanco y que pudo haberla llevado a la fuerza un grupo de personas armadas y que posteriormente aparece muerta en esta colonia Izaguirre. Defensoras de los derechos de las mujeres vaticinan que el 2023 podría ser un año muy violento y con alta tasa de femicidios sombríos, como el de una fémina encontrada decapitada en San Pedro Sula, por lo que hacen un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Consideramos que estamos contando y contando y contando, pero
las autoridades hasta el momento no hay. ¿Cuántas de estas llegan a sentencias? ¿Cuántas quedan en proceso? ¿O cuántas simple y sencillamente ni una investigación hay? Algunos expertos en temas de criminología ven con mucha preocupación que estos hechos violentos se estén realizando en zonas bajo el estado de excepción. Pero esta era una de las colonias que estaba dentro de los primeros 163. Entonces, ¿dónde están esas fuerzas del orden público, esos 1000 efectivos que se supone están operando? Abonado a esto, el Poder Judicial ha declarado que en los distintos juzgados se han recibido al menos 14.000 denuncias de violencia doméstica. Para 11 Noticias, Steven Salgado. En pleno estado de sección, la ruta de rapiditos que cubre la zona de Cerro Grande, La Sosa, se ha paralizado por el flagelo de la extorsión. Esto se ha mantenido suspendida desde el martes, dejando sin transporte a las personas que usan esta ruta. En esta terminal o punto que se ubica en la colonia Cerro Grande, hay varios equipos que están trabajando desde hace mucho tiempo en los trabajos de inteligencia e investigación que se desarrollan específicamente en este punto de transporte, el cual ya ha venido siendo víctima de amenazas e intimidaciones generadas por parte de grupos criminales. Y pandilleros de la 18 estarían cobrando el doble de la extorsión, mientras que la MS presuntamente habría dejado de cobrar este flagelo al transporte, nos cuenta Steven Salgado. Ha trascendido en las últimas horas que el grupo criminal Pandilla 18 estaría cobrando el doble en el tema de la extorsión, mientras que por otro lado la MS-13 habría dejado de colectar el mal llamado impuesto de guerra, según algunos sectores de la dirigencia del transporte. De noviembre que mandaron teléfonos extorsivos y en diciembre que otras veces han estado molestando por cobros adicionales, no pasó. Sin embargo, en la última semana de diciembre sí un grupo pidió que se le pagara doble. Ante estas declaraciones, expertos en materia de seguridad hacen un llamado a las distintas direcciones que se dedican a combatir este flagelo para planificar una mejor lucha contra estos grupos criminales, aplicando toda la inteligencia con la que cuentan las instituciones de seguridad y frenar que se siga cobrando este mal llamado impuesto de guerra. Lo que hace falta es trabajar con más inteligencia, con mayor información para tener exactamente ubicado a cualquier organización criminal o a cualquier persona que se dedica a actos ilícitos y hacer los procedimientos como dicen las leyes. Por otra parte, desde las autoridades hacen un llamado a la cultura de denuncia para atacar esa problemática que mantiene en zozobra a los transportistas. No se ha logrado recepcionar ningún tipo de denuncias relacionadas a estos aspectos que los mismos transportistas mencionan a través de los medios de comunicación. Es por ello que nosotros continuamos haciéndoles una invitación cordial de que se sumen a estos esfuerzos. Según autoridades, en las próximas fases del Plan Integral Antiextorsión se estará atacando con tecnología para identificar a las personas que hacen las llamadas extorsivas. Este es un informe para 11 Noticias. Y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha realizado doble captura en el sector del Pedregal, en el Distrito Central. Se trata de 2 miembros activos de la Pandilla 18, quienes se dedicaban al cobro de extorsión en la zona. Se les decomisó 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo. A los capturados se les identifica como el alias El Pelón y el segundo detenido de 16 años de edad, conocido como Tiki. Capturados a estos individuos se les ha decomisado dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión, además de 2 aparatos telefónicos, los cuales se presume los utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas. Es importante mencionar, a estos individuos se les venía siguiendo la pista desde hace varios días, ya que son los responsables de venir generando la incidencia delictiva que se viene experimentando. Estamos de regreso en 11 Noticias Estelar. Autoridades del Instituto Nacional Agrario aseguran que fragmentos del crimen organizado son los responsables de la toma de tierras en varios sectores del país. El titular del Instituto Nacional Agrario manifiesta que agrupaciones de reductos del narcotráfico están tras la toma de tierras de bases campesinas de la reforma agraria en varias zonas del país, cuyas acciones traen serias repercusiones. Por grupos insurgentes y se cree que hay residuos hasta de gente del narcotráfico que habíamos dicho, como está ahorita, que entre varias instituciones íbamos a entrar en el mes de enero
a buscar una solución pronta de ese conflicto que sí nos tiene un poco preocupados como Estado. La grave situación no queda ahí, pues ya se contabilizan no menos de 147 asesinatos. Esto genera graves problemas de inseguridad en la zona al dispararse la violencia. Esto, si no se toman medidas a tiempo, esto va a llegar en un desorden que de repente no se va a poder controlar. Por lo tanto, pues yo solicito para que el gobierno, como también la policía y también el ejército puedan ingresar ahí. Como es obvio en este tipo de situaciones, las pérdidas económicas son incuantificables que derivan en un pésimo mensaje para la atracción de la inversión. Debe establecerse marcos en los cuales, como decíamos, se garantice realmente a los propietarios que están en un proceso productivo sus propiedades y que se permitan bien, pues, entonces los procesos productivos de manera normal, ¿verdad? En tranquilidad. Por el momento hay una comisión estatal para el tratamiento integral de este grave problema que amenaza con la pérdida de miles de empleos en las zonas afectadas por la incertidumbre que esto causa. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bueno, y en el campo sanitario persiste la escasez de medicamentos en los hospitales y centros públicos de salud. Autoridades de salud continúan sin darle respuesta a la población hondureña ante la falta de medicamentos que aún registran los centros asistenciales. Nuevamente, pacientes se quejan que no encuentran ni acetaminofén. Los galenos solo les brindan recetas para comprar los fármacos. De acuerdo con el pobre, porque mire, vaya, nosotros venimos de Diolancho. Mi esposo estaba usando la leche, una leche en el seguro, y hemos echado 5 viajes y no le dan nada. Mire, es un desastre, doña. Y el parte administrativo negativo. No, ahí no hay llamada, mira. La tijera. Por su parte, la doctora Suyapa Figueroa manifiesta que los ciudadanos no sobreviven de lamentos y reproches de que no hay presupuesto cuando el dinero y las licitaciones realizaron hace meses por parte de la administración de la CESAL. Por lo tanto, se necesita que también los médicos busquen otras alternativas para solventarle esta crisis a los pacientes. Por la ineficiencia del sistema sanitario. Lo hemos denunciado, lo seguimos denunciando, no ha habido mejora del sistema sanitario. Y nosotros consideramos que definitivamente si hay algo que el pueblo hondureño necesita desesperadamente es dejar también de estar gastando, sacando de su pobre bolsillo que no le ajusta ya ni para comer, para poder estar atendiendo los problemas sanitarios que son una obligación del Estado. Son múltiples las quejas y muchas excusas que reciben los hondureños diariamente en cada hospital al que acuden, por lo que necesita que las autoridades y médicos resuelvan urgentemente esa terrible crisis que mantiene un calvario a los pacientes. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Gracias, Valeria. Por otro lado, ha bajado considerablemente la afluencia de pacientes en los triajes del país. A pesar de esto, los centros asistenciales reportan fuerte incidencia en hospitalizaciones de personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo. Y es que el COVID sigue siendo letal para los adultos mayores. La última víctima era una persona de más de 90 años. El problema es que todavía nosotros estamos achacándole al COVID algunas disfunciones que tienen que ver más con la descompensación de las enfermedades bases que tienen los pacientes, pero aunque eso fuera una dificultad adicional, el problema de la COVID sigue latente, sigue expuesto. Tenemos una nueva variante que está surgiendo en Europa y Estados Unidos con una acelerada velocidad que los que decían que el perro del infierno era un problema, lo que vamos a ver con esta nueva variante, la XBB 1.5, es alta contagiosidad. Siempre en temas de salud han aumentado las hospitalizaciones por dengue grave, esto a nivel nacional. Médicos encienden nuevamente las alarmas por epidemia de dengue que mantiene azotada a la población hondureña. Actualmente en la zona norte y la capital reportan niños hospitalizados por esta enfermedad, que son los más vulnerables en el país. Hay que fumigar, pero lo más importante es lo que podemos hacer nosotros con el dengue y es evitar romper ese ciclo de vida que está en nuestros hogares. Démosle vuelta a los jarrones que tienen agua, no acumulemos agua, viene un verano, ojalá en este verano pues no tengamos incidencias de dengue.
En la zona norte del país se reporta nueva incidencia que dejó 2 niños en observación por esta enfermedad, por lo que los galenos piden a las autoridades proyecten para este año implementar nuevas actividades de control vectorial. La presencia de pacientes hospitalizados la semana anterior y principios de esta en los hospitales hondureños con dengue grave es un recordatorio que esta enfermedad está ahí, especialmente atacando a los menores de edad. Se están presentando sintomatologías graves que obligan a la hospitalización de menores de edad y de algunos adultos. Asimismo, en la capital, en los centros de salud, se ha reportado de 10 a 15 niños que llegan con cuadros de fiebre, dolor muscular y hasta síntomas respiratorios, por lo que le piden a los padres de familia acudir de inmediato a los hospitales para obtener una atención temprana a la enfermedad. El dengue es una enfermedad que puede ser muy grave, depende del serotipo, ¿verdad?, con la que las personas se infectan. Hay 4 serotipos y hay más peligro de padecer la forma grave de la enfermedad cuando ya ha tenido dengue por primera vez la persona. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Gracias, Valeria. Nos vamos. En un momento viene Marlon Mejía. A los hondureños que juegan en el extranjero, Marlon tendrá detalles también de los torneos internacionales en Europa y la Liga Nacional que comienza a mitad de este mes. Así es, el resumen de los deportes. Quédese a continuación y complemente la información con nosotros. Feliz noche. Que estén bien.